Muy buenas tardes a todos los participantes de este curso básico ¿Qué es el liberalismo? El Instituto Peruano por la Libertad les da la bienvenida y les agradecemos por su participación. Como ya hemos comentado siempre, el Instituto Peruano por la Libertad presenta estas charlas, este curso sobre liberalismo, en alianza con la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, Oficina Países Andinos, a quienes agradecemos por su valioso aporte. Está con nosotros el representante de la Fundación Frederick Naumann, el señor Jörg Denner, a quien agradecemos unas breves palabras antes del inicio de la exposición. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer, como siempre, organizar estas charlas con estos socios del Instituto Peruano por la Libertad. Hoy tenemos un experto que no está de Lima, está de Cusco, porque también nosotros trabajamos en otras ciudades en Perú. Una de ellas es Cusco. También trabajamos en otros países, en los países andinos, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile y Perú. Y con el Instituto Peruano por la Libertad hacemos muchos cursos y eventos sobre el liberalismo en estos meses, y como podemos ver que está pasando en Perú, es necesario que sabemos o necesitamos más conocimiento de los valores del liberalismo. Entonces hacemos estas charlas. Muchas gracias y empezamos con el evento. Muchas gracias, Jörg. Antes de presentar a nuestro expositor del día de hoy, queremos recordarles que el Instituto Peruano por la Libertad tiene entre sus objetivos propiciar la participación activa de más personas en la toma de decisiones que conciernen al país, buscando desterrar las prácticas tradicionales de hacer política. Nuestro expositor de hoy es Vladimir Luna. Él tiene un máster un MBA por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en finanzas corporativas en el Tecnológico de Monterrey, México, emprendimiento en negocios en Babson College, Estados Unidos, y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Asociación para la Educación Económica de los Andes. Vladimir nos va a dar una charla sobre el tema libertad, cultura y desarrollo. Muchas gracias, Vladimir, por participar con nosotros, y te doy el pase para que puedas iniciar tu exposición. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecer a la Fundación Naumann, al Instituto Peruano por la Libertad por la invitación, y a toda la audiencia que el día de hoy se reúne para compartir un momento de su tiempo en esta charla. No sé si puedo compartir mi pantalla. Sí, estás habilitado. Perfecto. La puse. Perfecto. Creo que está. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Confirmo, perfecto. Bien, Sí se ve. esta charla que he preparado para ustedes se preguntarán, este chico de desarrollo de negocios, de finanzas, ¿qué tiene que ver la cultura, la libertad y el desarrollo? Y bien, tiene que ver mucho, ¿no? Porque el mismo profesor Michael Porter tiene un paper que explica cómo es que la cultura influye en la productividad de diferentes empresas. Y el propósito de la charla de hoy es básicamente explicar cómo es que la cultura impacta en el desarrollo de las sociedades, y qué es lo que tiene que ver el liberalismo con estos dos factores. Y para iniciar, quiero mostrarles este gráfico. No sé si ustedes lo han visto antes, pero como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos 4.000 años de historia. 2.000 años antes de Cristo y 2.000 años después de Cristo. Y como pueden ver, la historia de la humanidad
ha sido la historia de la pobreza. Actualmente nosotros estamos conectados a través de una computadora, un celular, internet de alta velocidad, una tecnología inalámbrica. Esto nos parece normal, pero en realidad este no ha sido el patrón de la humanidad. Como ustedes pueden ver, el patrón de la humanidad ha sido el patrón en la historia de la pobreza. Durante más de 3.800 años, 2.000 años antes de Cristo y 1.800 años después de Cristo, la historia de la humanidad es la historia de la pobreza. Todos éramos iguales, igualmente pobres, como a algunos les gusta, pero iguales. Pero algo pasó a partir de 1800 en la Revolución Industrial que impulsó, destelló, explosionó un crecimiento que nunca antes la humanidad había visto. Y es que hoy vivimos en el mejor mundo del que nunca antes han vivido nuestros antepasados. De hecho, hay muchas cosas por solucionar, muchas cosas por mejorar, pero el mundo de hoy es mucho mejor del que han vivido nuestros antepasados. Y la pregunta no es tanto no es dónde se originó, no es por qué se originó esta revolución industrial, ¿no? Sabemos qué es lo que pasó, cómo es más o menos cómo se desarrolló la revolución industrial y cómo es que hasta el día de hoy hemos llegado, ¿no? Pero la gran pregunta que vamos a tratar de responder también es ¿por qué la revolución industrial se dio en Inglaterra y no se dio en Japón, China o los imperios orientales, ¿no? Porque el mundo en el que vivimos hoy, que no tiene más de 200 años, este ordenamiento mundial en el que vivimos hoy de democracias liberales, ¿no? No tiene más de 200 años. Pues hasta 1200, hasta la Edad Media, las potencias del mundo no estaban en Occidente. No estaban en Occidente. Las potencias del mundo estaban en Oriente, y era el Imperio Otomano, el Imperio Chino, y básicamente los imperios europeos eran unos reinos que se peleaban unos contra otros y estaban empobrecidos. Nadie podría imaginar que estos reinos, en 1800, después de 200 años, iban a terminar por dominar el mundo y exportar su civilización y sus ideas. Precisamente Inglaterra fue donde surgieron ciertas ideas, cierta cultura, la cual dio origen a la Revolución Industrial. Quiero mencionar para que ustedes se den cuenta, algunos de los desarrollos tecnológicos que había tenido Oriente en esa época: el papel, la imprenta, la enciclopedia, la filosofía, los números, ya habían sido inventados en Oriente. Europa no había inventado aún, no tenía ese peso que tenía hoy. Este señor que ven acá, Shenle, es el Cristóbal Colón de los chinos, ¿no? 200 años antes que Cristóbal Colón salga en su embarcación a descubrir el Nuevo Mundo, él ya había salido a descubrir nuevos continentes. Ya había llegado a África, muchos dicen que a Latinoamérica. En este gráfico ustedes pueden ver que tal era el desarrollo tecnológico que tenía Oriente, el Imperio Chino, que utilizaba naves que eran 10 veces más grandes de las que utilizó Cristóbal Colón para descubrir el Nuevo Mundo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo que haya un giro en la historia, en el desarrollo económico, social, que estos pequeños reinos empobrecidos de Europa lleguen a dominar el mundo y exportar su civilización, ¿no? No somos los únicos que nos preguntamos, que nos hemos preguntado esa pregunta, ¿no? Ya Ibrahim Bouteflika
era un militar del Imperio Otomano que ya se preguntaba en esa época por qué las naciones cristianas, que eran tan débiles en el pasado en comparación con las naciones musulmanas, comienzan a dominar tantas tierras en los tiempos modernos e incluso derrotan a los ejércitos otomanos que habían sido victoriosos. Igual en Samuel Johnson, un literato en Inglaterra. Y es que la respuesta, el consenso que se tiene hasta el momento es de que la diferencia entre aquellas sociedades que alcanzan el desarrollo, la diferencia entre esas sociedades, entre esos países pobres y ricos, son las instituciones. ¿No? La ley, los derechos de propiedad, los contratos, el comercio, la acumulación de capital. Son ideas que básicamente surgieron en Inglaterra, en la Ilustración escocesa, y que dieron origen a la tecnología y a toda la acumulación de capital, el cual el día de hoy explicaría la economía moderna. Pero la presentación de hoy es no solamente quedarnos en la respuesta de las instituciones. La pregunta de hoy sería, bien, si las instituciones, sabemos qué tipo de instituciones estimulan el crecimiento y el desarrollo económico, la pregunta es, ¿por qué en ciertas sociedades surgen instituciones buenas, propicias, que originan el crecimiento económico y otras sociedades fracasan en la construcción de estas instituciones? ¿No? Y el ángulo, la mirada que les quiero traer hoy no es simplemente un ángulo económico, sino es un ángulo el cual está ganando consenso los últimos años, que la profesora Deidre McCloskey lo explica muy bien en su trilogía de libros, Dignidad Burguesa, ¿no? Y que dice cómo las ideas fueron las que enriquecieron el mundo, ¿no? El profesor hay un libro que se llama Mad Men, Intellectuals and Academic Scribblers, en el cual indica de que, ok, las instituciones son las que en cierta manera determinan el ordenamiento social en las cuales las personas viven, ¿verdad? Estas instituciones generan incentivos para incentivar ciertos comportamientos, y estos comportamientos generan resultados en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace que haya buenas instituciones y malas instituciones? La respuesta son las ideas. ¿Ves? Estas ideas que son producidas por un cierto tipo de capital social, por un tipo de cultura, creencias, valores y preferencias individuales. Básicamente, la creencia, las ideas que surgieron en Inglaterra son las ideas de la Ilustración escocesa, que es básicamente dejar hacer, dejar pasar, deja hacer a la gente ordinaria lo que ellas vean por conveniente, ¿no? Deja que las personas sean libres, que las sociedades sean libres para que ellas establezcan, ejecuten su capacidad de innovación al máximo, sin ninguna culpa, sin ninguna regulación. Eso que ahora nos parece a nosotros ahora conocido, antes de la Ilustración era imposible. En China, en Oriente, si bien tenían instituciones, tenían derechos de propiedad, tenían un comercio mucho más boyante en el mar asiático, había un comercio mucho más boyante que en el mar Mediterráneo, pero estos imperios se quedaron relegados atrás porque básicamente no se dejó a las personas ser libres para pensar, libres para actuar, libres para desarrollar su innovación al máximo posible. En China, un inventor no podía inventar o ejecutar un nuevo proyecto sin que el emperador le dé su autorización. Si éste violaba esa autorización,
era sentenciado a muerte, y no solamente él, sino también sus primogénitos, hasta la tercera generación. Entonces estábamos hablando de una sociedad cerrada que era Oriente, que si bien tenía un desarrollo tecnológico mucho más desarrollado que Occidente, ¿no? Pero era una sociedad cerrada, donde la gente no era libre y no era capaz para desarrollar todas sus capacidades personales. En una sola palabra, la respuesta a todo esto es la respuesta a este gran enriquecimiento que vio el mundo a partir de 1800 son las ideas del liberalismo. No lo digo yo, lo dice la revista The Economist. El liberalismo es la idea más exitosa en los últimos 400 años. La idea de el individuo sobre el colectivo, ¿no? La idea de un Estado limitado que me permita desarrollarme y que me permita ejecutar mis libertades para ejecutar mi proyecto de vida como yo lo vea por conveniente. Otra vez regresamos a este cuadro y vemos de que efectivamente la Revolución Industrial 1800 fue precedida por un cambio en la opinión pública, por un movimiento intelectual que fue la Ilustración y básicamente las ideas del liberalismo, que se dio desde 1600, ¿no? Y llegando a este punto, podemos ya pensar de que, oigan, estas ideas tienen un impacto profundo en la economía, en el desarrollo de las sociedades. Y la pregunta es, ¿por qué los economistas se han mostrado reacios a tratar con la cultura? Pues hasta hace unos años, la cultura, las instituciones eran factores que eran tratados como ajenos a la disciplina económica. A partir de la publicación de Acemoglu y Robinson con ese libro que les mostré la portada, que es ¿Por qué fracasan los países? La economía institucional es que comienzan a tomar las instituciones como un factor que podría determinar el desarrollo económico. Entonces la pregunta es si es que la ciencia económica ya ha tomado las instituciones como un factor que puede determinar el desarrollo económico, ¿por qué los economistas aún no toman a la cultura como un factor que podría determinar en cierta forma el desarrollo económico de las sociedades? Y es que quizás es porque actualmente hay como 164 definiciones de lo que significa cultura. Quiero mostrarles un caso en el cual se puede ver claramente cómo es que la cultura, las ideas, los valores y las preferencias pueden impactar en el desarrollo económico, en el ordenamiento de las instituciones y el destino de las naciones. En pantalla ustedes pueden ver a dos países, Haití y República Dominicana, ¿no? Es un pedazo de tierra, ¿no?, dividido por una línea imaginaria, ¿no?, en el cual hay dos países, Haití y República Dominicana. Estos dos países comparten el mismo pedazo de tierra, como lo dije, la misma cantidad de recursos, el mismo clima, la misma geografía, ¿no? Sin embargo, tienen resultados económicos totalmente diferentes. Los resultados son totalmente abismales. Mientras que, por ejemplo, el PBI per cápita. Haití, el PBI per cápita es $1,155 al 2009, no lo he actualizado. Y República Dominicana es $6,700, 6 veces más. Y es más, la esperanza de vida de la gente de República Dominicana es 72 años en comparación a 61. Haití tiene más analfabetos, ¿no? Hay menos gente que va al colegio en Haití. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta
a estos resultados económicos tan dispares, tan abismales. Y es que estos dos países, si bien comparten un pedazo de tierra, es una isla con las mismas características geográficas, la misma geografía, el mismo clima, es de que tienen una cultura totalmente diferente. Si bien tienen lazos históricos que se entrelazan en el tiempo, el origen de cómo se han formado estos países y la cultura que comparten son totalmente diferentes. Un poco largo, pero básicamente Haití es la primera república negra, ¿no? Después de que se independizó Estados Unidos, Haití es la primera república negra que tiene origen de esclavos africanos, en los cuales tienen una religión basada en animales, en seres, en dioses y ese tipo de cosas. Y República Dominicana es es un país que es católico y tiene otra cultura, ¿no? El otro ejemplo que le voy a mostrar acá es un ejemplo que a veces, que mostrar en otras posiciones, es de que en la pantalla pueden ver a continuación dos países. Es la estructura de exportaciones de dos países, ¿no? Uno es un país subdesarrollado y el otro es un país desarrollado de primer mundo. ¿Cuál creen ustedes que es el país desarrollado? La mayoría de personas me dicen que el país desarrollado es este que ven acá, el de abajo. ¿Por qué? Porque sus exportaciones, más del 60% de exportaciones son exportaciones de valor agregado, ¿no? Y el país que está acá arriba es el país subdesarrollado. ¿Por qué? Por eso sus exportaciones son commodities, son exportaciones que no tienen valor agregado. Pero no es verdad. ¿Mm? El país desarrollado que estamos viendo arriba es Australia. ¿Mm? Y Australia, que puede tener el mismo modelo de exportaciones del peruano, en el cual se exporta más del 60% de sus exportaciones son commodities, no son exportaciones de valor agregado, ha llegado a ser un país desarrollado. Y esto es porque si bien podemos tener instituciones parecidas, pero la cultura de estos dos países, de Perú y Australia o México, son totalmente diferentes. Quizás la cultura peruana con la mexicana es más compatible, ¿no? Igual México, ¿no? Con tantas exportaciones de valor agregado, no llega a ser un país desarrollado. Esto nos trae una definición en la cual estoy manejando en esta exposición y quiero tangibilizarla de qué es lo que se tiene que entender por cultura. Si bien hay más de 164 definiciones, la definición de cultura que se está utilizando y hay un consenso es que la cultura es un conjunto de valores, preferencias, de creencias, valores y preferencias que son capaces de afectar el comportamiento, que son socialmente, no genéticamente, transmitidas y que son compartidas por algún subconjunto de la sociedad. ¿Qué debemos entender por creencias? Creencias, debemos entender por creencias aquellas afirmaciones sobre el mundo físico, sobre el conocimiento de cómo es el mundo, básicamente el conocimiento, cuáles son nuestras creencias de cómo es el mundo en nuestro entorno. Los valores son declaraciones normativas de cómo deberían ser nuestras relaciones entre personas en la sociedad, y las preferencias son las declaraciones nativas sobre asuntos individuales y personales, incluso de consumo y morales. Preferencias que tienen que ver, por ejemplo, hay sociedades en las cuales se prefiere generar ingresos a través de la actividad empresarial, y hay sociedades en las cuales la gente tiene preferencias no por la actividad empresarial, sino por la actividad de buscar rentas, buscar un trabajo, encontrar un trabajo y ganar dinero de él.
o por la corrupción. Schumpeter habla bien de esto, ¿no? De que hay dos tipos de sociedades, y él habla de que hay sociedades que se caracterizan por producir cantidad de emprendedores, y esa es las sociedades que generalmente alcanzan el progreso, ¿no? Un ejemplo, como por ejemplo podemos interpretar la cultura, es de que si en una economía los economistas ven de que cuál es la característica institucional de esta economía, ellos pueden decir, bueno, la característica institucional de tal economía, el Perú, cualquier economía peruana, es la corrupción. ¿Mm? Pero el análisis no debe quedar ahí. ¿Mm? Si bien la corrupción puede ser una característica institucional, ¿no? Lo otro es de analizar lo que la gente piensa sobre la corrupción. Si la gente piensa que la corrupción es una característica buena o una característica mala, ese es un rasgo cultural que determina el tipo de instituciones que va a tener esa sociedad. La tolerancia a la corrupción. Hay sociedades en las cuales se tolera la corrupción, se puede creer que hasta cierto momento es buena. Oye, el común vivo, ¿no? El que se sale con la suya sin importar atropellar los derechos o romper las reglas, ¿no? Entonces, ese tipo de sociedades van a generar diferentes tipos de instituciones, unas que son más amigables con el desarrollo económico y otras que no son amigables con el desarrollo, ¿no? Profesor Joe Mokir habla sobre el alineamiento que tiene que ver entre las instituciones y la cultura. Y él habla cuando las instituciones no están alineadas con la cultura predominante, generalmente lo que pasa es de que puede haber, de que hay conflicto, hay caos, pero cuando la cultura está alineada a las instituciones, generalmente estas culturas son estables y llegan a un desarrollo económico. Es el caso, por ejemplo, de Chile. En el caso de Chile, si bien a través de un proceso político, militar, se establecieron instituciones de economías de mercado, se instalaron de arriba a abajo, ¿no? Sin trabajar en la cultura predominante que había en la sociedad chilena. Y a la larga, lo que ha pasado es de que esas instituciones nunca nunca tomaron legitimidad. Y es que eso pasó lo que está pasando ahora. Esa es mi apreciación personal. ¿O por qué creen que las instituciones democráticas, por ejemplo, no pueden ser implantadas o no pueden florecer en Irak o en el Medio Oriente? Porque si llevamos las instituciones democráticas, de una democracia liberal a Irak, a Medio Oriente, donde la cultura es altamente autoritaria, es una sociedad cerrada, obviamente esas instituciones chocan con esta cultura y nunca pueden florecer. Es muy difícil, el cambio tiene que venir de dentro. Y en este punto ya tiene que estar claro de que si bien el discurso dominante es de que las instituciones son las que determinan el tipo de ordenamiento político, social que vamos a tener y el desarrollo económico, es que es muy importante, los derechos de propiedad, los mercados libres, el respeto a los contratos. Todas esas instituciones son juegos entre personas que dependen de los valores a los cuales las personas se adhieren y del pensamiento que tienen las personas de su prójimo. Entonces, si las instituciones son las reglas por las cuales opera la sociedad, las creencias culturales proveen la base por la cual tenemos algunas buenas reglas y algunas no. Entonces, las ideas de la libertad que, bueno, nacieron,
se expandieron a través de Inglaterra, la ilustración escocesa, es porque en Europa se dieron bolsones de libertad en los cuales permitió florecer esas ideas de la libertad. Pero hay sociedades en las cuales son sociedades con culturas incompatibles, arenosas, en las cuales es muy difícil que nazcan estas instituciones democráticas liberales. El profesor Lawrence Harrison, un exdirector de USAID, tuvo muchos años de experiencia en ayuda en Latinoamérica, hizo una investigación en el año 2000, ¿no? Con más de 60 scholars, con más de 60 investigadores, en más de 140 países sobre las tipologías de culturas propensas al progreso y las culturas que son resistentes al progreso, ¿no? Y básicamente él dividió sus tipologías en 4 dimensiones, ¿no? La manera como las personas ven el mundo, ¿no? Aquí pueden ver que hay 5 factores. Dentro de ellos está la riqueza, ¿no? Dentro de las culturas de bajo capital, que no son propensas al desarrollo, la riqueza es, se piensa que es lo que existe, como lo que nos dicen en Perú todos los días, el Perú es un país rico. No, yo no estoy de acuerdo, el Perú no es un país rico, el Perú es un país con recursos. Y esos recursos, para que se vuelvan riqueza, tienen que ser trabajados, tienen que ser aplicadas las creatividades de muchas personas, de muchos emprendedores, de muchos empresarios, para que eso se convierta en riqueza. En las culturas de alto desarrollo, de alto propensas al desarrollo, la riqueza es vista como producto de la creatividad humana, ¿no? Lo que son valores y virtudes, la ética, la educación, las virtudes, en lo que es comportamiento económico. A los que quieran les puedo pasar la presentación para que lo vean, no hay tiempo para explicar todo, pero me detengo en estas 3, por ejemplo. En las culturas de alto propensas al desarrollo, en el factor de trabajo y logro, ¿no? El trabajo se ve como algo bueno, como el trabajo lleva a la riqueza. O sea, uno vive para trabajar. Lo contrario, el profesor Lawrence Harrison encontró en las culturas que no son propensas al desarrollo, se cree que uno trabaja para vivir, ¿no? El trabajo es para los pobres. De hecho, Derry McCloskey habla que antes, en 1500, 1600, trabajar era muy mal visto, ¿no? Trabajar era para los esclavos. Y de hecho, en nuestras culturas a veces nos preguntan eso: ¿tú trabajas para vivir o vives para trabajar? Y muchos de nosotros decimos, bueno, yo trabajo para vivir, ¿no? Y esa es nuestra cultura, pero en las culturas de alto capital social, la gente piensa que uno vive para trabajar, porque el trabajo no lo ve como una obligación, el trabajo lo ve como un medio en el cual uno se desarrolla personalmente. El trabajo dignifica al hombre, el trabajo es un medio por el cual puedo contribuir a mi comunidad. El emprendimiento, ¿no? El otro factor es la competencia, ¿no? La competencia lleva a la excelencia en las culturas de alto capital social. En las culturas de bajo capital social, la competencia es vista como una agresión. Tengo un caso personal en el cual un amigo me comenta que quería abrir un negocio en mi barrio. Le digo, ¿pero por qué no lo abres? No, porque mi padrino tiene el mismo negocio en la siguiente cuadra y si abre el mismo, se va a molestar. Entonces, esas cosas son las que impiden que mi amigo ha podido tener un buen negocio, ha podido desarrollarse, pero por esa creencia quizás está en otra cosa. En lo que es comportamiento social, tiene la familia,
el sentido individual y de grupo, la fertilidad, ¿no? Es claro, en las culturas de alto capital, el número de hijos está determinado o depende por la capacidad de la familia para educarlos, pero en el lado opuesto, los hijos son vistos como un regalo de Dios, los hijos vienen con un pan bajo el brazo y son vistos como un activo económico, sobre todo en las sociedades agrarias, ¿no? Y bueno, a este punto podemos ver de que claramente la cultura tiene un gran impacto en la innovación y subsecuentemente en el desarrollo económico, ¿no? En Perú, por ejemplo, a veces sufrimos de una arrogancia cultural local en la cual pensamos que el choclo, el producto de mi comarca, de mi pueblo, es mejor que el de la comarca de al lado, que el del pueblo de al lado. Y lo que producimos en mi ciudad es mucho mejor que produce en Arequipa, y lo que se produce en Perú es mejor que lo que se produce en otras partes, y eso impide a que nosotros estemos abiertos a nuevos inventos, nuevas innovaciones que vengan de fuera. Nosotros agarremos esos nuevos inventos, los modifiquemos y creemos nuevos objetos de valor agregado, ¿no? Lo otro es las creencias culturales sobre el hombre y su medio ambiente, ¿no? Eso también tiene un gran impacto en la innovación y el desarrollo económico, pues mientras se crea, por ejemplo, en China, en Oriente, lo que mantuvo el statu quo en esas economías y no y que impidió a que se desarrollen fue, por ejemplo, de que se creía que en cada cerro, que en cada río había una deidad. Entonces, como había una deidad en esos cerros, en esos entornos, no se podía hacer nada. El hombre no podía aplicar su capacidad, no podía estar libre para aplicar sus ideas y transformar la naturaleza, ¿no? Para mejorar la vida de toda su comunidad. ¿No? A ver, la cultura también afecta a las instituciones, dando forma a la ideología y a la legislación o a la política. Y bueno, esto tiene que ver básicamente con que hay ciertas culturas que producen cierto tipo de ideas y estas ideas se concretizan en instituciones, dependiendo de que si estas ideas son buenas o malas, vamos a tener instituciones que puedan fomentar el bienestar y la prosperidad de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo muy importante, por ejemplo, que es el tema de los transgénicos y el fracking, ¿no? Hace poco se promulgó la ley que, bueno, extiende el plazo para que se impida el ingreso de transgénicos, ¿no? Por simples creencias, valores y preferencias de grupos de interés o de las personas que tienen miedo a lo nuevo. En el caso de los transgénicos, por ejemplo, en Europa tengo entendido de que también hay ciertas trabas en las cuales impide el ingreso de estos transgénicos, ¿no? Pero sociedades como los americanos o Argentina adoptaron esa nueva innovación y permitieron a miles de campesinos que produzcan vegetales, frutas de mejor calidad, ¿no? Mejorando su desarrollo económico, ¿sí? Y lo cual ha posibilitado pues que mucha gente salga también salga de la pobreza. El caso del fracking también. Si esta tecnología, que es totalmente nueva, no hubiera
no se hubiera ejecutado, Estados Unidos jamás hubiera podido ser el país productor de petróleo que ahora es. Entonces, el caso, por ejemplo, de estas tecnologías de los aplicativos de Uber, de Rappi, ¿no? En los cuales a través del Estado se pretende regular estas nuevas innovaciones para establecer relaciones tradicionales de trabajo, ¿no? Son las que impiden también que se pueda tener más desarrollo y más que se pueda tener más bonanza económica, ¿no? Y para finalizar, les quiero mostrar este framework, este mapa que resume todo lo que he dicho en esta presentación, ¿no? Si bien las instituciones son las que determinan los incentivos en las sociedades y estos incentivos producen resultados, ¿no? Son las ideas las que producen estas instituciones, ¿no? Y hay culturas en las cuales producen ideas más exitosas que otras. Y una de esas ideas que ha sido muy exitosa, la más exitosa en toda la historia de la humanidad, ¿no? Fue el liberalismo, dejar hacer a las personas lo que quieren hacer, dejar hacer a las personas su proyecto de vida, dejar a las personas ejecutar su capacidad de innovación como a ellas les parezca, ¿no? Y hay culturas que son más amigables con estas ideas, hay culturas que no son tan amigables con estas ideas. Y para tener instituciones liberales, nosotros tenemos que trabajar en el campo de las ideas, no solamente las ideas, ir más allá, que es el campo de la cultura, las creencias, los valores, las preferencias. El liberalismo no solamente va a ser defendido a través de las ideas, de las políticas económicas, ¿no? De mercados no regulados, de menos impuestos, todas esas ideas, todas esas instituciones de las democracias liberales están basadas en ideas. Y esas ideas, en mi punto de vista, están basadas en cierto tipo de cultura, la cultura occidental, que está siendo atacada últimamente. Y básicamente, como podemos ver, es de que ¿por qué le va mal al país, ¿no? O ¿por qué le va mal al Perú estos últimos tiempos? Es porque las ideas, la cultura que tenemos, básicamente que determina el tipo de instituciones que tenemos, ¿no? Son a veces, hay una predilección en las universidades en Latinoamérica por el estatismo, ¿no? Por rechazar el individualismo. Y básicamente esto tiene que ver con a veces la cultura que tenemos, ¿no? La cultura colectivista en la cual rechazamos hacernos responsables por nosotros mismos de nuestros actos. Son ideas que son incómodas, ¿no? O sea, tú eres libre, pero al mismo tiempo eres responsable de lo que haces, ¿no? Entonces, estas ideas son generalmente creadas en las universidades, ¿no? En los think tanks, y como sabemos, en nuestro país hay una preponderancia en las universidades por las ideas marxistas, por las ideas socialistas. En mi universidad, hace años, cuando vine a visitarla y fui a la biblioteca, busqué en los libros y hice una prueba. Entré al buscador y puse marxismo. Y me salieron como 800 títulos de libros sobre marxismo, pero cuando puse Hayek y liberalismo, me salió un solo libro que existía en la biblioteca,
que era el Camino de Servidumbre de 1979. Entonces, como sabemos, en el sur hay una preponderancia por las ideas socialistas, y es básicamente porque en nuestra cultura esas ideas han calado fuerte, y estas ideas del liberalismo, del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, de un Estado pequeño pero eficiente, que te deje trabajar, que te deje elaborar, que no sea un amo que te esté dando ciertos subsidios o bonos. Es totalmente incómoda. Y bueno, básicamente eso sería todo, y quiero terminar con esta cita de Alexis de Tocqueville, de Democracia de América, en el cual dice de que estoy convencido de que las circunstancias geográficas más afortunadas y las mejores leyes no pueden mantener una constitución a pesar de las costumbres, mientras que estas últimas pueden sacar ventaja incluso de las circunstancias más desfavorables y las peores leyes. La importancia de las costumbres es una verdad universal a la que el estudio y la experiencia nos devuelven continuamente. Encuentro que ocupa la posición central de mis pensamientos. Todas mis ideas vuelven al final. Es más, Tocqueville dice de que la democracia de América habla de 3 factores en los cuales la República Democrática Americana se mantiene, y dentro de eso está la cultura, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias por tu excelente exposición. Es siempre bueno tener este otro tipo de enfoque de cómo se desarrollan las sociedades, y además es súper importante todos los datos históricos que nos has reseñado. Antes de pasar a hacerte las preguntas, me parece que sería bueno que hagas una precisión, porque hay 2 preguntas relacionadas con esto, sobre qué cosa deberíamos entender por instituciones. Entiendo yo que estás hablando de las instituciones del liberalismo y no así más bien de las instituciones públicas. Correcto. Por instituciones, bueno, es muy conocido la definición de Douglas North, ¿no? En la cual las instituciones son aquellas reglas de juego en los cuales se basa una sociedad. Por ejemplo, la moneda, los derechos de propiedad son instituciones, son reglas, ¿no? Las instituciones, ¿cuál es la diferencia entre instituciones y cultura? La cultura es algo totalmente personal, que está en nuestra mente y nosotros lo escogemos. Las instituciones es aquello que está determinado y condicionado socialmente, en la cual yo no tengo ningún control, y son producto pues de estas adaptaciones que se dan a lo largo de la historia, ¿no? Hay algo muy importante, ¿no? Hay un autor que se llama, es muy conocido, Douglas North, sobre el tema de las instituciones, pero hay un autor, el profesor de Stanford, Avner Grave, el cual hace la siguiente crítica a la definición de Douglas North, y dice de que si las instituciones son un conjunto de reglas, estas reglas pues, pueden ser un conjunto de instrucciones que pueden ser ignoradas si es que no hay una metaregla ética que obligue, que reconozca, que dé legitimidad a que se cumplan. ¿Sí? O sea, yo puedo traer las mejores instituciones democráticas de desarrollo económico de Europa, de Estados Unidos, y calcarlas a África, por ejemplo, o al Medio Oriente. No van a funcionar, porque la gente no va a acatar, no va a cumplir esas reglas. ¿Ok? Es como que traigo un Ferrari y en vez de ponerle gasolina de 98, le pongo gasolina de 80. Y la gasolina es básicamente nuestras creencias, nuestros valores y nuestras actitudes y nuestras preferencias. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta que nos dice
¿Tú crees que las costumbres impiden que haya desarrollo en una sociedad? Por supuesto, las costumbres, las tradiciones impiden que haya desarrollo en la sociedad. Yo sé que es algo impopular, pero, pero hay evidencia empírica. De hecho, hay un scholar, un italiano, el profesor Guido Tambellini, que tiene un paper en el cual estudia las sociedades latinas, ¿no? Y demuestra de que aquellas sociedades en las cuales tienen una tradición, en la cual tienen fuertes vínculos familiares, son las más corruptas. Y aquellas sociedades en las cuales los vínculos familiares no son fuertes, son menos corruptas. Hay bastante evidencia empírica al respecto. Es más, Afner Grace también tiene un ejemplo excelente, tiene un paper de 1994 en el cual habla sobre dos sociedades, de los genoveses y los magrebíes, ¿no? Ambos eran comerciantes, ¿no? Los magrebíes eran judíos que eran árabes, los genoveses eran comerciantes, ambos eran comerciantes, ¿no? Pero con diferentes tradiciones, con diferentes formas de ver el mundo. Básicamente los genoveses fueron los que crearon la letra de cambio, el crédito, el banco, los bancos, ¿no? Y en los magrebíes, mientras para ir a pedir un crédito se apelaba al linaje personal, a la familia, los genoveses iban y firmaban contratos individuales. Entonces, eran sociedades en las cuales una colectivista y otra totalmente que se basaba en el individuo, y al final los genoveses llegaron a ser, bueno, italianos, hubo una especie de revolución industrial también ahí, y bueno, los magrebíes se terminaron disolviendo en las tribus musulmanas, árabes, en Medio Oriente, ¿no? Ok, muchas gracias. Una siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el papel del liberalismo frente al multiculturalismo? Ya que actualmente se dice que cada país tiene su cultura. Y yo agregaría que además en nuestro país podemos considerar que hay más de una cultura. Sí, de hecho, Joe Mokir habla sobre, utiliza la evolución de Darwin para explicar los diferentes matices en cultura que hay, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, los peruanos, si bien no tenemos las mismas creencias, las mismas preferencias, los mismos valores, pero sí compartimos muchas de ellas, ¿no? Y hay ciertos matices que dan ciertas culturas. Pero en una opinión personal sobre el tema del multiculturalismo, debemos ser claros que hay culturas mejores y peores para el desarrollo y el progreso humano. No todas las culturas son iguales. Eso es caer en el relativismo cultural. Pues hay culturas en las cuales se respeta los derechos de propiedad, se respeta a la persona, se respeta la libertad, pero hay sociedades en las cuales se vive en tiranía. Por ejemplo, el tema de las sociedades orientales, ¿no? En las sociedades orientales, las fundamentalistas musulmanas, en las cuales las mujeres no son libres, no van a estudiar, ¿no? Se lapida a las personas por sus creencias, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que esa cultura va a ser mejor para lograr el desarrollo económico y social? De hecho, el profesor Lawrence Reed, también, Lawrence Harrison, hace un ejercicio en el cual agarró a toda la población del mundo y las dividió por las 5 religiones predominantes en el mundo. La hindú, los protestantes, los judíos, los católicos, los musulmanes, los árabes, ¿no? Y
ampliamente los judíos y los protestantes tenían mejores indicadores socioeconómicos que las demás culturas, ¿no? De hecho, las democracias liberales se dieron antes en los países protestantes que en los países católicos, que en los países musulmanes, ¿no? Entonces, es totalmente válido pensar de que ciertas normas sociales, ciertas tradiciones impactan en la diferencia, en las diferencias institucionales de muchos países. Y, y la idea de que del liberalismo, estas ideas del liberalismo que fueron totalmente revolucionarias para la época, fueron las que permitieron a estas sociedades, a los Estados Unidos, a los europeos, a progresar más que sus pares chinos, el Imperio Otomano, que languidecieron en el tiempo, y es básicamente porque estas ideas de un gobierno limitado, ¿no? Esa desconfianza al poder que se tiene, una economía de libre mercado, el derecho irrestricto a la propiedad privada, son, como digo, son cosas que antes no existían, ¿no? Básicamente ello. Muchas gracias. Ok. Tengo una, por el tiempo ya la última pregunta. Nos dice, ¿podemos tener la mayor cantidad de recursos e inclusive un buen marco jurídico e instituciones muy bien constituidas, pero mientras no cambie la cultura de un pueblo, no habrá desarrollo y libertad? ¿Qué se puede hacer en el Perú para cambiar nuestra cultura? Muy buena pregunta. Y es más, acá tengo un libro que se llama, libro que es Underdevelopment is a State of Mind. El subdesarrollo es un estado mental, en el cual hay una frase de Mario Vargas Llosa que dice básicamente lo que acaba de decir nuestro panelista, ¿no? Que es algo así como que en Latinoamérica tenemos instituciones liberales, ¿no? Democráticas, pero nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros hábitos, ¿no? No son totalmente liberales, ¿no? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Este libro que se llama Central Liberal Truth, profesor Lawrence Harrison, habla básicamente de cómo es que la política puede cambiar la cultura y salvarla de ella misma. Y tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver con la crianza de los hijos, cómo es que criamos desde pequeños a nuestros hijos, tiene que ver con, en el caso de los legisladores, de los congresistas, poner atención a las leyes que van a crear y cómo es que estas leyes van a permear en la cultura de la población, porque en el largo plazo estos incentivos que permean en la población van a determinar el progreso, ¿no? de la sociedad. Yo les invito a leer este libro donde hay muchas recomendaciones al respecto de cómo cambiar la cultura. Depende mucho de las familias, ¿no? Y hay un requisito muy importante, ¿no? Que ese cambio no tiene que venir de fuera, tiene que venir de dentro, tiene que partir de nosotros, ¿no? Porque el liberalismo es una forma de vivir, ¿no? No es una letra muerta. El liberalismo es una forma de vivir, es una forma de actuar, es una forma de convivir. El respeto irrestricto a los proyectos de vida de mis prójimos. No me puede gustar, no me puede quedar tal persona, pero lo respeto y no tengo por qué usar arbitrariamente la fuerza. Es básicamente un cambio a largo plazo en el cual la política podría ayudar, según el profesor Lawrence Harrison. Muchas gracias, Vladimir. Y solamente hay una pregunta más que estaba en el chat, pero eso no la había visto, que dice,
¿Cómo está el Perú liberal dando la batalla cultural frente a la izquierda? Bueno, precisamente a través de este tipo de eventos en los que estamos nosotros participando, y les pedimos a todas las personas que asisten que nos ayuden a difundirlo. Necesitamos que más personas puedan escuchar nuestras charlas y hacérselas saber a otras personas para que podamos hacer llegar las ideas de la libertad a más gente en nuestro país. Muchísimas gracias, Vladimir. Joel, te dejo para la foto grupal. No sé si York quiera dar algunas palabras antes de que terminemos. Nada más. Entonces, Joel, damos por terminado el evento del día de hoy y pasamos a la foto grupal. Muchísimas gracias, Vladimir, y muchas gracias a todos los asistentes. Y muchas gracias a la Fundación. Así es. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a hacer la tradicional foto grupal. Por favor, ya tienen todos habilitados su cámara. En un momento vamos a pedirle que por favor hagan un saludo espontáneo. Ya están habilitados todos. Por favor, saluden a la cámara. ¿No está prohibido sonreír? Una toma, nada más. Y ya estamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a Hasta luego. ustedes. Buenas noches. Gracias, Vladimir. Muchas gracias. Vladimir.